Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a nuestro último seminario web, centrado en salud, seguridad e higiene. Este tema central del día está dedicado a los servicios profesionales, así que será un poco diferente que otros temas que hemos abordado para otros sectores. Esta serie de seminarios web se ofrece gracias a la colaboración entre la Cámara de Comercio de Tigard, la ciudad de Tigard y Salud Pública del Condado de Washington. Ahora me gustaría presentar a nuestros panelistas y luego pasaremos a la presentación de diapositivas. Entonces, Alita Astakovic llevará adelante la presentación de hoy. Ella es coordinadora de gestión de emergencia en el Condado de Washington y actualmente también se desempeña como enlace del Centro de Operaciones de Emergencia. Lloyd Prudy, a quien ven aquí en pantalla, es gerente de desarrollo económico de la ciudad de Tigard y también nos acompaña Frank Brown del Condado de Washington, quien es supervisor de licencias de salud ambiental y forma parte del programa de salud ambiental. Me llamo Debbie Mollahan, soy la directora general de la Cámara de Tigard y seré la moderadora de este seminario. Y también está Jessica Love, a quien no ven en este momento y quien ayuda a facilitar este seminario web y está a cargo de toda la tecnología relacionada con esto, ya que estamos transmitiendo en directo por YouTube, además de ustedes que están mirando esto como parte del seminario web por Zoom. Dicho eso, pasaremos a nuestra primera diapositiva. Alita, tan solo un recordatorio de lo que cubriremos hoy. Hablaremos sobre las prácticas en materia de salud, seguridad e higiene para los establecimientos de servicios profesionales. Tendremos una función de preguntas y respuestas para las preguntas que responderemos al final. En cuanto a eso, si se posicionan en la parte inferior del panel de Zoom, según el dispositivo que estén utilizando, deberían ver un pequeño icono de preguntas y respuestas. Si hacen clic ahí podrán escribir sus preguntas y cuando terminemos con la parte de la presentación del seminario web, las revisaremos y los panelistas se las responderán. También les recuerdo que este seminario web está siendo grabado. La grabación estará disponible fuera de línea en el sitio web de la Cámara de Tigard, como también en el sitio web de la ciudad de Tigard, y además tendremos un documento de las diapositivas descargables en formato PDF, donde se incluirán los hipervínculos que verán en la presentación de hoy. Dicho eso, le daré la palabra a Alita para que comience. Muchísimas gracias, Debbie. Muy bien, y gracias a todos por sumarse a nuestra guía de reapertura para servicios profesionales ante COVID. Como mencionó Debbie, me llamo Alita Astakovic. Mi dirección de correo electrónico aparece en pantalla. En caso de que tengan preguntas, podrán consultarme después del seminario web. Hoy hablaré sobre el Decreto Ejecutivo 2025, en especial sobre cómo éste se relaciona en el lugar de trabajo. Nuestra guía para todos los empleadores incluye consideraciones que deberán comenzar a tener en cuenta en función de dicha guía. Revisaremos los recursos en línea que tienen a disposición y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas. Y una nota aclaratoria que incluimos en todas nuestras presentaciones es que esta información está actualizada al día de hoy, 27 de mayo del 2020. Ya que la situación evoluciona rápidamente, la información está sujeta a cambios. Creo que eso es realmente pertinente aquí en la guía sobre el lugar de trabajo, ya que es probable que no regresemos al lugar de trabajo hasta la fase 2. Por lo tanto, en las próximas semanas se comenzarán a publicar pautas que afianzarán nuestra planificación y lo que debemos esperar cuando podamos regresar a la oficina. En cuanto al Decreto Ejecutivo 2025, este establece que todos los establecimientos y las entidades sin fines de lucro con oficinas en Oregon facilitarán el teletrabajo y el trabajo desde casa en la mayor medida posible. Se prohíbe el trabajo en la oficina cuando las opciones de teletrabajo o trabajo desde casa estén disponibles. Así que cuando piensan en eso, una manera realmente excelente de saber si se puede o no hacer algo mediante el teletrabajo o si se debe hacer en la oficina es preguntarse si lo han estado haciendo durante los últimos meses en los que ha estado en vigencia el decreto de quedarse en casa. Dado que estamos fuera de la oficina desde ya hace varias semanas, si han estado trabajando en casa o haciendo esa tarea desde su oficina en casa, entonces pueden trabajar en la modalidad de teletrabajo. Si es algo que han tenido que detener o posponer hasta que puedan regresar a la oficina, entonces saben que la opción de teletrabajo no es viable en su caso. Entonces, si las opciones de teletrabajo no están disponibles, los establecimientos y las entidades sin fines de lucro deben designar a un empleado o director que estará encargado de establecer, implementar y hacer cumplir las políticas de distanciamiento físico. En nuestro Centro de Operaciones de Emergencia, EOC por sus siglas en inglés, esa persona se conoce como director de seguridad y realmente es responsable de proporcionarnos un informe por la mañana, un recordatorio de limpiar nuestros teclados antes de irnos y después de almorzar.
También nos recuerda sobre el distanciamiento físico mientras estamos en reuniones y sobre las necesidades de usar mascarillas de tela cuando participamos en conversaciones. Así que recorre el establecimiento para asegurarse de que todos conozcan las políticas y las normas y cómo se ponen en práctica. Y luego el decreto ejecutivo también establece que los establecimientos y las entidades sin fines de lucro deben cumplir con las directrices vigentes de la Autoridad de Salud de Oregon, OJA por sus siglas en inglés, y creo que en las próximas semanas se comenzarán a publicar cada vez más directivas cuando nos preparemos para la fase 2. La OJA publicó un documento que es la guía para todos los empleadores. Actualmente incluye recomendaciones. Nada de lo mencionado en ese documento es un requisito, excepto cumplir con el decreto ejecutivo que está vigente. Pero algunas de las cosas que se mencionan en ese documento son alternar o rotar los horarios de trabajo o los turnos. Así que si tienen empleados que normalmente trabajan de 9 a 5, quizá puedan comenzar con un turno de 8 a 4 o con un turno de 10 a 6. Comiencen indicando a los empleados que entren a trabajar en diferentes horarios para no tener una oleada de empleados que entren a la oficina al mismo horario. Limitar los viajes de trabajo no esenciales. Realmente intenten que todo el trabajo se realice en la oficina, considerando la modalidad de teletrabajo cuando sea posible, y eviten las salidas para visitar otros espacios de oficina de clientes en caso de que sea viable. Restringir el uso de elementos o equipos compartidos y exigir la desinfección de los equipos entre cada uso. Entonces, si normalmente tienen 2 o 3 empleados que utilizan la misma estación de trabajo, el mismo teclado y el mismo mouse, intenten restringir ese uso y mejor tengan 3 instalaciones diferentes para que cada uno de ellos las usen cuando se encuentren en ese espacio. Y eso vale también si tiene un teléfono, auriculares, cualquier cosa. Si tiene un control remoto para su proyector que pueda tomar prestado y funcione en diferentes proyectores, ese debería ser un artículo de uso exclusivo para una sola persona. Debería desinfectar periódicamente las superficies de contacto frecuente, como también las zonas de mucha circulación. Algunos ejemplos podrían ser su estación de trabajo, su teclado o su mouse, un teléfono, pasamanos, perillas o picaportes. Y si tiene un mostrador de recepción, ese sería una pequeña área donde las personas podrían inclinarse o apoyar las manos cuando hablen con alguien que trabaje en la recepción. Digo esto en cuanto a determinar qué implica periódicamente. Eso depende de su organización y su establecimiento, en función de la cantidad de personas que van a verlos o que tocan esa área y cuán concurrido es su establecimiento. Y también hay que realizar otras limpiezas ambientales, cualquier otro tipo de limpieza que tenga que realizar para garantizar que las personas estén libres de gérmenes y virus. Lo último para recordar es que podría haber pautas específicas del sector según la situación particular de cada empleador, que podrían inferirse de un documento diferente, como la sección sobre enfermedad o la sección sobre servicios personales, y esto tendrá un poco más de sentido cuando comencemos a revisar las consideraciones establecidas en la guía, así que tengan presente eso, ya que volveré a hablar sobre este tema cuando lleguemos a esas situaciones. Para comenzar con las consideraciones, cuando pensamos en los vestíbulos, la primera pregunta para tener en cuenta es, ¿tienen que colocar marcas en el piso para que las personas esperen en fila? Actualmente trabajo en el Centro de Seguridad Pública y ellos tienen líneas en los vestíbulos para las personas que esperan en fila para ingresar a los tribunales. Entonces, tienen que colocarlas para que las personas tengan una referencia visual para saber dónde pararse para permanecer a una distancia de 6 pies de otras personas. También pienso que, quizá, pueden colocar esas marcas a una distancia de 6 pies y 3 pulgadas entre sí, 6 pies y medio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de estar en contacto cercano con alguien durante más de 15 minutos o con una distancia de separación inferior a 6 pies, al añadir esas 3 o 5 pulgadas adicionales, realmente pueden garantizar que nadie estará en contacto cercano, ya que puede suceder que las personas que estén haciendo fila tengan que esperar más de 15 minutos para llegar al frente o para obtener el servicio que se preste. Así que garantizar que no se rebasarán la distancia de 6 pies evitará que estén en contacto cercano con otra persona que podría estar enferma. Otra consideración es, ¿tienen que instalar barreras de plástico transparente delante de los mostradores de recepción? Muchas tiendas de alimentos han estado haciendo esto en las líneas de las cajas registradoras o en los mostradores de atención al cliente. Es realmente bueno contar con una barrera física entre una persona que podría arrojar algunos gérmenes por la boca, incluso si lo hace inadvertidamente, y la persona que trabaja en el mostrador. ¿Deben quitar sillas para garantizar el distanciamiento social en las áreas para sentarse? Si el vestíbulo está abierto para que las personas esperen allí, ¿están las sillas espaciadas lo suficiente como para que las personas que se sienten allí mantengan una distancia de 6 pies entre sí? ¿Cuentan con un sistema para registrar la información de contacto de las visitas?
En cuanto a quién debe registrar la información de contacto, creo que nuestro gerente de la División de Salud Pública lo resumió realmente bien, así que se los leeré inmediatamente. Entonces, los establecimientos que presten servicio que incluyan tiempos de espera y una sala de espera o una área de espera, o los establecimientos que presten servicios directos a personas en oficinas o cubículos, deberán tener la capacidad de proporcionar la información de contacto a las autoridades locales de salud pública. Así que si su organización o su establecimiento se encuentra dentro de alguna de estas categorías, querrán comenzar a pensar en cómo registrará la información de contacto de sus visitas. También comiencen a pensar en cuánto tiempo deben mantener esa información de contacto y cómo se desharán de dicha información una vez finalizado el periodo de espera. Recuerden que se trata de información confidencial, por lo que no es conveniente arrojarla al cesto de basura junto al mostrador de recepción. Algunos ejemplos de sistemas que pueden usar. Pueden registrar la información con bolígrafo y papel, pero tendrán que recordar desinfectar los bolígrafos y los lápices con frecuencia. Pueden emplear un sistema informático si están utilizando Excel o si ya cuentan con una aplicación de citas que puedan utilizar. Esas también son buenas ideas. ¿Han quitado revistas, folletos, materiales impresos de la sala de espera? Este es realmente un buen ejemplo de cómo las pautas de un sector diferente pueden influir en sus operaciones. De hecho, esta es una pauta que proviene de la guía para el sector de servicios personales, que establece que no pueden tener en el vestíbulo materiales impresos ni cosas difíciles de limpiar que varias personas podrían tocar. Y por otro lado, ¿pueden indicarles a las visitas que esperen en sus automóviles hasta que les llamen para sus citas? Este es otro dato del sector de servicios personales que realmente permite minimizar la cantidad de personas que están en los vestíbulos y tocan cosas. Si las visitas tienen que esperar afuera en sus automóviles, entran, se registran y ustedes saben que están ahí, después regresan al automóvil y ustedes tienen un sistema para llamar a las personas cuando llegue la hora de la cita o de recibir un servicio. En cuanto a las consideraciones relacionadas con la disposición de la oficina, ¿tienen que configurar la disposición del escritorio para garantizar la distancia de 6 pies? En el EOC hemos hecho esto en función de si la silla ubicada en el medio del escritorio está a 6 pies de la silla ubicada en el medio del escritorio del siguiente escritorio. La distancia de 6 pies no es entre extremo de escritorio y extremo de escritorio, sino entre las personas que se sentarán ahí. También pueden adoptar algo de la guía de otro sector, que sería el correspondiente a restaurantes, cuyo documento de preguntas frecuentes establece que no pueden usar separaciones de plástico para minimizar esa distancia de 6 pies. Por eso, cuando reconfiguren la distribución de la oficina, tienen que mantener eso a una distancia de 6 pies, independientemente de las barreras entre las personas. ¿Tienen que quitar sillas o mesas de las salas de descanso? Entonces, si su establecimiento tiene una sala de descanso, se asegurarán de que solo haya ahí la cantidad permitida de personas en función de lo que determinen sea el número de personas que pueden mantener el distanciamiento social. ¿Deben colocar carteles como recordatorios visuales para los empleados? Según que quieran recordarles, quizá colocarán un cartel en la sala de descanso que diga «Lávese las manos antes de comer y después de comer». Tal vez colocarán un cartel que diga «Use las mascarillas y hablará con un compañero de trabajo junto al escritorio». Es decir, diferentes carteles como esos que cuando comencemos a adoptar nuevos hábitos pueden servir para recordarles a las personas que tendrán que hacer eso. Y luego, cuando piensen en las salas de conferencia, algunas de las ideas son limitar las cantidades de empleados que se reúnen en espacios compartidos. Entonces, para una sala de conferencias, quizá retirarán sillas del lugar para que no puedan haber más personas presentes que las que estén allí sentadas. Tal vez colocarán X con una cinta adhesiva sobre las sillas donde las personas no pueden sentarse. Tan solo para que quede bien claro cuántas personas pueden usar esa sala de conferencia a la vez, podrían colocar un cartel que diga «Nueva ocupación». No todas las personas, pero cuántas personas pueden estar en la sala. También intenten restringir las reuniones no esenciales o realicen reuniones virtuales. Aunque cuenten con una sala de conferencia y hayan encontrado soluciones para mantener el distanciamiento social, intenten no usarla con la frecuencia en lo que lo harían en un día normal. Sigan reuniéndose virtualmente con las personas en sus cubículos de ser posible. Pero si realizarán reuniones en persona, también consideren si tienen que dejar la sala de conferencia vacía una hora más o menos entre los usos. ¿Tienen un empleado cuya tarea es limpiar todo al final de la reunión? ¿Cómo garantizarán que ese espacio compartido se limpie y esté listo para el siguiente grupo de personas que quieran usarlo? En cuanto a los empleados, comiencen a pensar en los requisitos de licencias laborales con protección que podrían regir para su establecimiento. ¿Deberían revisar y actualizar la política de licencia por enfermedad? Ya que cuando entremos a la fase 1 y la fase 2, aumentarán las medidas de aislamiento y cuarentena.
Entonces, en su política en caso de enfermedad, ¿se considera eso o se contempla el hecho de que una persona podría tener que hacer cuarentena o trabajo desde casa por haber estado en contacto cercano con alguien que es un caso confirmado? ¿Se aborda también en su política qué harán los empleados si presentan síntomas en el lugar de trabajo? ¿Pueden alternar las llegadas, las salidas o los descansos para garantizar el distanciamiento social? Creo que ya hablamos de eso hace un rato. Y por otro lado, ¿han asignado a un director de seguridad? Otra cosa que se debe tener en cuenta respecto de los empleados es cómo están ofreciendo a los empleados capacitación y educación sobre los nuevos requisitos. Esto incluye distanciamiento físico, mascarillas, higiene de manos, los esquemas de limpieza, la política en caso de enfermedad, cosas como esas. Hay muchas cosas que serán diferentes para los empleados cuando regresen al lugar de trabajo. Deben contar con una capacitación, ya sea un seminario web que ustedes organicen, una referencia rápida, 1 o 2 páginas que los empleados puedan consultar, algo que les ayude a comprender lo que se les exigirá y dónde pueden buscar más información si tienen preguntas. ¿Contarán con un protocolo para controlar la salud de los empleados? En la guía esto es una recomendación, no un requisito. Entonces, ¿controlarán la salud de los empleados todos los días o les indicarán que informen si se sienten enfermos? Y luego, ¿tendrán en cuenta que las personas quizá no quieran decirles que están enfermas o que presentan síntomas por temor a no poder seguir cobrando el sueldo o no poder mantener a su familia? Entonces, ¿cómo protegerán a sus empleados que podrían tener miedo de decirles que están enfermos o que podrían suponer un problema mayor en el lugar de trabajo? ¿Y qué hay sobre las mascarillas de tela para los empleados? Hasta el momento, todas las guías establecen que los establecimientos deben proporcionar mascarillas de tela para los empleados, pero cuando analizan la guía general de la hoja sobre el uso de mascarillas y público en general, la definición de establecimiento no incluye a las oficinas en este momento. En cuanto a dónde podría dejarnos esto, creo que es una incógnita, pero si analizan las tendencias de otros sectores, se exigirá que los empleados usen mascarillas y el empleador debe comprarlas. Así que empiecen a pensar en eso. Y en caso de que deban proporcionarles mascarillas a los empleados, ¿cuántas les proporcionarán y dónde las conseguirán? Cosas como esas. Consideraciones relacionadas con la limpieza. ¿Han identificado las áreas de mucho contacto en su oficina? Mencionamos un par antes, el teclado, el teléfono, pero otras que se deben considerar son si tienen microondas o una tostadora en la sala de descanso. Si tienen varias oficinas en un área que tiene puertas, habrá que limpiar cada una de las perillas o los picaportes. ¿Tienen un armario de suministros al que las personas acceden periódicamente? Podría ser un área de limpieza por tener mucho contacto. Por eso piensen en todas esas diferentes áreas en las que las personas pueden dejar gérmenes con regularidad y luego determinen con qué frecuencia se tendrán que limpiar. Y al considerar quién las limpiará y con qué frecuencia, volvemos al ejemplo de oficinas con perillas o picaportes y luego el armario de suministros. Piensen con qué frecuencia limpiarán tales perillas o picaportes. Es probable que se limpien con más frecuencia que un armario de suministros, ¿no? Ya que más personas tocan perillas o picaportes para abrir, para entrar a la oficina de una persona para hablar y cierran la puerta para tener una conversación que nadie alcance a escuchar. Pero las personas quizá no accedan al armario de suministros con tanta frecuencia, así que tal vez las perillas o los picaportes se limpien cada hora y la sala de suministros una vez al día. Además, hay que planear quiénes harán esta limpieza. Los empleados que habitualmente trabajan ahí en la oficina tenían responsabilidades y ustedes les han comunicado quién se supone que debe hacer la limpieza. ¿Han hablado con las personas que limpian el edificio por la noche para saber cuáles son sus responsabilidades y qué harán en cuanto a la limpieza para que ustedes puedan asegurarse de poder compartir la responsabilidad o cubrir las responsabilidades que no estén cubiertas por la compañía de limpieza? Y luego, ¿conocen los productos de limpieza eficaces para usar contra el virus que causa COVID? Más adelante en esta presentación tenemos una diapositiva con un enlace que pueden consultar. Por suerte, el virus que causa COVID no es muy potente ni muy resistente, y muchos productos de limpieza diferentes servirán. Pero tan solo asegúrense de consultar la lista que mencionaremos un poco más adelante para verificar que el producto que utilicen está incluido. En cuanto a los suministros, la guía establece garantizar que haya agua y jabón o gel desinfectante para las manos en el lugar de trabajo. Así que empiecen a pensar desde ya, ¿dónde se proporcionará? ¿Cuánto se necesitarán proporcionar? ¿Y con qué frecuencia consideran que deberán volver a comprar? Por otro lado, ¿tienen que comprar más artículos para limitar que estos se presten o intercambien? ¿No es cierto? Entonces, ¿necesitan más teléfonos o más teclados? ¿Necesitan esa pantalla de plástico delante de la mesa de recepción? Asimismo,
Hay que pensar si hay algunos suministros que se pueden comenzar a comprar ahora. Sé que las autoridades del condado están comenzando a analizar detenidamente el proceso de reapertura y cómo será volver al lugar de trabajo y a los vestíbulos de la oficina del condado, y cuáles serán sus mayores desafíos después de que dichos suministros ya estén aquí. Ya sea porque otros fabricantes del país presentan problemas con su cadena de suministros o no tienen suficientes empleados o porque no pueden responder a la demanda debido a que otros establecimientos también solicitan esos productos. Pero deben considerar que pasará mucho tiempo hasta que reciban esos recursos porque es probable que haya semanas o días de pedidos atrasados. Y luego un par de aspectos generales para considerar. ¿Han desarrollado un plan para informar a los clientes sobre las expectativas? Si asistirán a una cita, tendrán que registrarse con la información de contacto y luego esperar en el automóvil. ¿Cómo les informarán que ese es un proceso nuevo que tendrán que seguir? ¿Tienen que usar mascarillas y ustedes se lo informarán? Y también algo sobre lavado de manos. Entonces, ¿tienen una página web donde puedan publicar todo eso? ¿Pueden publicar la información en medios sociales o quizá en un boletín informativo? Podrían también colocar la información en carteles en la puerta de entrada para que las personas los vean. Algo relacionado con eso para tener en cuenta es la sobrecarga de carteles. Si tienen un cartel sobre lo que pueden esperar y luego un cartel que dice debe lavarse las manos y luego un cartel que dice debe mantenerse a 6 pies de distancia de otra persona, tal vez las personas no lean esos carteles porque son demasiados. Y otro aspecto para considerar es si trabajan con una fuerza laboral sindicalizada, qué obligaciones tendrán que negociar con los sindicatos y asegúrense de iniciar esa conversación ahora, para tener tiempo suficiente para planificar todo antes de la reapertura. En cuanto a los recursos en línea, esta primera viñeta es sobre lo que hablamos antes. Es una página web de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, con cientos de productos diferentes, así que es realmente muy extensa. Un excelente sitio para visitar si buscan un producto. Algo para destacar también en cuanto a los productos es que a veces leen una etiqueta y dice que es eficaz contra los virus X, Y, Z. Aún no habrá nada en la etiqueta que indique que el producto es eficaz contra el virus que causa la COVID-19. Y eso es porque esto está ocurriendo tan rápido que los fabricantes de estos productos no tienen tiempo suficiente para rediseñar toda la etiqueta. Es por eso que el sitio web de la EPA es realmente excelente, porque mantienen una lista actualizada y es un buen sitio para verificar realmente rápido si sirve el producto que tienen. También hemos incluido algunos enlaces para acceder a pósteres relacionados con la COVID. Así que, al igual que lo establecido en las demás guías, las organizaciones deben colocar pósteres relacionados con los síntomas de la COVID y el distanciamiento social. Es recomendable darle un vistazo a esto y posiblemente también imprimir los pósteres y prepararlos para su organización. Tenemos el enlace del Condado de Washington. Pueden visitar la página web que está disponible en varios idiomas, o pueden visitar la página web de la hoja, también disponible en varios idiomas. Si visitan el sitio de la hoja, cuesta un poco encontrarlos. Tendrán que desplazarse hacia abajo casi media página hasta la sección de la guía de la gobernadora y las normas de la hoja, y luego hay un recuadro debajo que dirá carteles y guía de la hoja. Y si ingresan a ese recuadro, verán 3 tipos diferentes de carteles que podrán imprimir. También hemos incluido el enlace al navegador para establecimientos pequeños de Business Oregon. Es un sitio realmente maravilloso que está repleto de gran información variada sobre protección de la fuerza laboral, asistencia económica, guía para la reapertura. Tienen una línea telefónica a la que pueden llamar si tienen preguntas y quieren hablar con alguien. Eso también está disponible en varios idiomas, así que es un gran sitio para visitar si necesitan más ayuda sobre la reapertura. He añadido la página sobre COVID de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, de Oregon, y la página de servicios financieros y de seguros de la OSHA de Oregon. Así que los dos sitios son realmente excelentes para comenzar a buscar información sobre la fuerza laboral y datos que le puedan proporcionar. Creo que la página de servicios financieros y de seguros incluye una sección de preguntas frecuentes, así que pueden comenzar a obtener información sobre eso. Y luego los requisitos de licencias con goce de sueldo para empleados del Departamento del Trabajo por las circunstancias relacionadas con COVID. Probablemente sea un sitio web realmente bueno para comenzar a revisar para saber lo que como empleadores o como establecimientos deben hacer en caso de que sus empleados necesiten tomarse una licencia con goce de sueldo. Ahora le daré la palabra a Debbie para el resto de los recursos. Aquí hay algunos recursos adicionales porque probablemente estén pensando dónde encontrar estas cosas. En cuanto al gel desinfectante, de hecho tenemos un establecimiento local en Tigard,
Así que si quieren comprar a nivel local, Road City Styling, que normalmente fabrica whisky, ron, una variedad de vodka, licores, ahora también fabrica gel desinfectante para las manos a granel. Ahí figura la dirección de correo electrónico donde pueden escribir. Y también añadimos enlaces a la lista de precios y al formulario de pedidos. En este momento no pueden vender por unidad, por eso trabajan con pedidos a granel, pero creo que para la mayoría de los establecimientos las diferentes opciones que ofrecen serán bastante convenientes. Alita hizo referencia a la guía para empleadores, de donde obtuvo mucha de la información que proporcionó, así que este es un enlace a la guía general de la hoja para empleadores, en relación con lo que deben cumplir a medida que avancemos por las diferentes fases de reapertura. Y luego también proporcioné una copia del decreto ejecutivo de la gobernadora, porque han habido una serie de decretos ejecutivos que se han hecho públicos. Ha habido una actualización, así que es para muchos de ustedes que quizá estén pensando cosas tales como ¿puedo reabrir en caso de que aún tenga personas trabajando en la modalidad de teletrabajo? Y creo que si consultan este decreto de la gobernadora podrán tener eso claro, porque muchos de nosotros quizá regresemos a la oficina en la fase 2 y no en la fase 1. Y por último, hay algunos documentos descargables en formato PDF que recibimos de la Oficina para el Manejo de Emergencias de Oregon. Hay un árbol de decisiones sobre limpieza y desinfección y sobre cómo tomar esas decisiones, y esto puede ayudarles a decidir, por ejemplo, con qué frecuencia deben hacer eso y cuándo deberían limpiar y cuándo desinfectar. También hay una guía de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, sobre la reapertura, y si son propietarios de edificios y no ha habido nadie en el edificio durante algún tiempo y avanzarán por estas fases y comenzarán a dejar entrar a las personas al edificio, o incluso si son arrendadores y están en una situación de arrendamiento y nadie ha estado en ese edificio, creo que la guía, de alrededor de 4 a 6 páginas, los ayudará a repasar muchas buenas medidas en cuanto a cómo preparar ese edificio para recibir nuevamente personas, cosas que quizá no consideren habitualmente. Siguiente diapositiva. Estas son solo... Alita habló mucho sobre esto. ¿Debería exhibir un cartel? ¿Cómo debería ser ese cartel? Esto les da un ejemplo de los diferentes tipos de carteles que ya están listos y que pueden descargar, ya sea del sitio de la hoja, del sitio del estado de Oregon, de los CDC, y también hay carteles descargables en el sitio del condado de Washington. No tienen que inventarlos ustedes mismos. La mayoría de estos ya están a disposición y también están disponibles en varios idiomas. Así que utilicen esas herramientas. Y espero que eso ayude a que no se sientan tan abrumados en lo que respecta a todo lo que tengo que hacer y que tengo que exhibir, porque ya están diseñados. Muy bien, saldré de la presentación en PowerPoint para que podamos ver a todos los panelistas mientras respondemos las preguntas. ¿De acuerdo? Debbie, ¿puedo plantear una pregunta antes que pasemos a las preguntas y respuestas del grupo? Por supuesto. Alita, ¿podría repasar algo que mencionaste antes sobre el registro de la información de contacto de los clientes? Para alguno de los sectores comerciales con los que hablamos, eso no es algo que tengan que hacer, pero parece que sí es un requisito para los servicios profesionales. ¿Podrías volver a leer o a repasar? Sí, y esto es lo que sabemos en este momento. Creo que cuando recibamos la guía sobre la fase 2, esto se expondrá aún más claramente. Pero lo que sabemos en este momento es que los establecimientos que presten servicios que incluyan tiempos de espera en una sala de espera o en un área de espera, o bien los establecimientos que presten servicios directos a personas en oficinas o cubículos, deben tener la capacidad de proporcionar la información de contacto a las autoridades locales de salud pública.